Hola a todos, bienvenidos a otro video. Hoy veremos el estado actual del mercado. Gracias a Dios es viernes, ya que es otro día rojo en el mercado. Vamos a echarle un vistazo a ese MSCI porque, como hemos estado diciendo desde hace bastante tiempo, sí, tal vez en papel parezca barato, pero siempre hay otro escándalo asociado a ese nombre. Y luego hablaremos de, llamémosles nombres obvios por ahora, aunque la lista es bastante larga. ¿Puedes decirme qué acción obvia ves o compras ahora? Cuéntame en los comentarios. Actualmente el mercado muestra otro mal día. Curiosamente, Dell subió 6% hoy. Eso es porque uno de sus competidores, SMCI, cayó hoy, bajó como un 28 o 26%. Pero como puedes ver claramente, todos los demás aquí, nombres de tecnología, nombres de fintech, neoclouds, lo que sea, todos están a la baja este viernes. El VIX alcanzó su máximo a inicios de marzo, así que podríamos estar viviendo volatilidad ahora. Hay más días rojos que verdes, pero el VIX sigue cerca del 25%. A inicios de marzo llegamos a un pico del 35%. Ahora, viendo el SP 500, lo que podemos ver en el gráfico diario es que ahora estamos por debajo del promedio móvil de 200 días o rompimos el promedio móvil de 200 días, pero todavía estamos en los mismos niveles en los que estábamos aquí en noviembre de 2025. Por supuesto, en noviembre de 2025 estábamos rondando justo por debajo o en el promedio móvil de 100 días. Ahora parece que estamos en tierra de nadie. Si caemos, ¿qué es aquí? 6.520 aprox, así que probablemente también esté sobrevendido. En ese momento no lo estaba. El RSI está más bajo que antes. En el semanal nos acercamos a la media móvil de 50 días. En este momento ya estamos experimentando una caída del 6.5% en el SP desde el máximo aquí. Podríamos bajar un poco más para alcanzar esa media móvil de 50 días, también podríamos rebotar de nuevo. La misma zona donde estuvimos en noviembre de 2025 con un par de cosas extra. Si vemos el SP 500 después de que el ratio put-call total está por encima de 1.11, puedes ver. Esto fue el jueves, así que el viernes estuvimos en verde el 60% de las veces. Bueno, no va a pasar esta vez a menos que haya un gran cambio en las próximas horas. Ese es el detalle con este tipo de presentaciones. Los datos aquí solo te dan probabilidades, ¿verdad? El 60% de las veces estuvo en verde. Bueno, claramente ahora mismo estamos en el 40% de las veces, pero las probabilidades definitivamente están a nuestro favor para los próximos días y semanas. Por supuesto, sí, como sabes, esta vez podría ser diferente. Actualmente, las probabilidades de una recesión en Estados Unidos para finales de 2026 son del 36% en Polymarket, aunque el volumen no es el más alto registrado. Analizando los ETF más populares, las salidas de capital fueron negativas por 64.000 millones de dólares. Como ven, ni en 2022 ni en 2020 fue mucho, e incluso en 2018, la primera guerra arancelaria completa, no fue tanto. En porcentaje, aún no estamos tan mal como antes. Creo que, en términos porcentuales, todavía estamos a 1 o 2% de alcanzar los máximos históricos, o en este caso, los mínimos históricos. Pero está bastante claro que, bueno, los inversionistas realmente están buscando activos más defensivos como el oro, la plata o tal vez solo efectivo, porque como sabes, ahora mismo, si no te sientes cómodo, si no sabes qué tienes que hacer, qué quieres hacer, simplemente hazte de efectivo. Hacerte de efectivo definitivamente es algo muy, muy bueno que puedes hacer ahora mismo, especialmente si no te gustan las incertidumbres, si no te gusta la incomodidad. Si no te molesta, tienes mucho efectivo o buscas consolidar, quizás sea buen momento para revisar empresas con valoraciones atractivas. Ahora, un nombre que sí, se veía bastante bien antes, pero que en este momento ha bajado un 28% en los últimos 5 días.
La mayor parte de esa caída ocurrió justo ahora y es Supermicrocomputer, así que las acciones se desplomaron. ¿Por qué es eso? Porque el Departamento de Justicia acusó a 3 personas de la empresa, incluido el cofundador, por conspirar para desviar ilegalmente al menos $510 millones en servidores de IA con Nvidia a compradores chinos, en violación de leyes de control de exportaciones. Aunque Supermicro no figura como acusada y ha puesto a 2 empleados en licencia administrativa y despedido a un contratista. Los inversionistas reconsideran el gobierno corporativo y el riesgo regulatorio de una empresa con antecedentes contables y CJS Securities bajó la acción a rendimiento inferior al mercado tras la noticia. Dell ya subió con esta noticia, como mencioné antes. ¿Por qué considerar una empresa como SMCI? Sí, de nuevo, en papel puede parecer barata, pero ¿realmente quieres tener una empresa que ya tiene antecedentes de hacer cosas dudosas? ¿Por qué no simplemente vas y compras Dell? Porque esencialmente es el mismo negocio. Sí, por supuesto, Dell podría cotizar a una prima en comparación con Supermicro, pero Dell no tiene todos estos problemas. Dell también te da algo de exposición al consumidor, pero sí. Y de nuevo, incluso Dell no es tan interesante porque es un negocio de bajo margen. Tal vez ahora crecen por la expansión de los centros de datos. Pero cuando puedo considerar a AMD, cuando puedo considerar a Nvidia o a una Meta o cosas así, bueno, se vuelve mucho menos interesante. Así que si disfrutas este tipo de videos, ya sabes qué hacer. Dale a todos los botones. Realmente lo agradecería. Si quieres apoyarme un poco más, revisa el enlace en la descripción. Y en el comentario fijado encontrarás las 10 mejores acciones para comprar ahora. O ve a full.com/couchinvestor. Muchas gracias. Ahora, como sabes, al hablar de decisiones obvias, debemos mencionar a las grandes empresas tecnológicas, ¿verdad? Estoy bastante seguro de que la mayoría de nosotros tenemos grandes nombres tecnológicos en nuestros portafolios, ya sea Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta, tal vez ni siquiera Broadcom, lo que sea. Estoy bastante seguro de que la mayoría de los espectadores tienen este tipo de acciones, y basándome en los comentarios que he estado recibiendo durante las últimas semanas, estoy bastante seguro. Muchos de nosotros estamos viendo esos nombres en este momento diciendo, sí, bueno, si estas acciones se están cotizando, bueno, en el caso de Microsoft, a 24 veces el PER histórico y 21.1 veces el PER futuro. ¿Por qué arriesgarse a poner dinero en acciones más riesgosas que no son tan rentables y que podrían verse afectadas por la inteligencia artificial? Cuando puedo comprar una empresa así sin pagar una prima tan alta. No es una prima, aunque el precio sobre flujo de caja libre de estas grandes tecnológicas, excepto Nvidia, será más alto que el promedio de los últimos 10 años por el alto gasto de capital. Pero en este tipo de situaciones ahora mismo, ¿preferirías apostar por empresas súper rentables, grandes, casi monopolísticas, o preferirías apostar por esas pequeñas empresas no rentables con una historia de existencia cuestionable? Dímelo tú, Microsoft número 1 no está en mi portafolio. Las acciones de Microsoft están experimentando ahora una caída del 29% desde su punto máximo del año pasado. Ahora, por supuesto, como sabes, todo esto está disponible para ti en fiscal.ai. Hay un enlace abajo en la descripción. En el comentario fijado obtén 15% de descuento y usando el enlace, nuevos usuarios reciben Fiscal Pro gratis las primeras 2 semanas. Ahora, con respecto a Microsoft, como puedes ver, si observamos algunos múltiplos de valoración, ya sea el PER futuro, el PER histórico, precio a ventas, precio a flujo de caja libre, el precio a flujo de caja libre es, por supuesto, el que sí vas a pagar una prima en este momento. Pero también existe este miedo en el mercado, especialmente cuando vamos a tener que mirar a Nvidia, porque por supuesto vamos a hablar de Nvidia, Micron, cosas así. Estamos en una etapa donde nos preguntamos si el ciclo de CAPEX pronto alcanzará su punto máximo. Entonces el mercado dirá que se refiere a Nvidia, AMD, Micron y similares. Se espera que bajen porque las grandes empresas tecnológicas ya no gastarán tanto, pero eso no es cierto, aún gastarán dinero. Las tasas de crecimiento en el gasto de capital año tras año simplemente no van a ser tan agresivas como lo que hemos visto en los últimos 2 años. Además, esto también significa que cuando vemos nombres como Microsoft, Meta, Google y Amazon,
Bueno, parece que vamos a estar muy cerca del fondo cuando miras los flujos de caja libre. ¿Y preferirías comprarlo cuando el mercado se dé cuenta de esto? ¿O preferirías comprarlo antes de que todo el mercado se dé cuenta de esto? Actualmente vemos que el margen operativo, especialmente en Microsoft, aumenta, pero el margen de flujo de caja libre está siendo afectado. El margen de utilidad bruta también ha recibido un golpe aquí. Esta caída se ve muy dramática, pero básicamente pasó de cerca del 70% a ahora 68.5%. El margen de utilidad neta, esto también es un impacto único aquí, sigue siendo bastante bueno. Y luego el margen EBITDA, por supuesto, sube y va hacia la derecha aquí. Así que estas siguen siendo empresas muy rentables, empresas muy estables que no creo que vayan a ser afectadas por la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial va a beneficiar a este tipo de empresas. Así que esa es una de las razones por las que están invirtiendo tanto, especialmente Microsoft, pero no solo Microsoft, también Meta. Sí creo que Meta, aunque ya no sea la de 2022, podría estar al nivel de Google en 2025. Meta sigue siendo una empresa increíblemente rentable. Y por cierto, espera, déjame mostrarte otra cosa primero. Sobre Microsoft, el precio objetivo promedio de analistas es 591. La mayoría de los analistas siguen muy optimistas con la acción. Lo mismo pasa aquí con Meta, está debajo de 600. El precio objetivo promedio de los analistas sigue siendo 850. La mayoría de los nuevos precios objetivos son muy optimistas. Cuando vemos a Meta, hice un video completo sobre esto la semana pasada, incluyendo el DCF. Cuando ves a Meta abajo de $600 y todo el ruido sobre que Meta cierra el metaverso, primero que nada, no existe tal cosa como cerrar el metaverso. Están haciendo cambios, sí, con algunos productos, tal vez con algunos segmentos de negocio dentro de los Reality Labs. Sí, muy probablemente. ¿Por qué sería negativo? Han quemado miles de millones de dólares con los Reality Labs. Pero si ellos, digamos, si fueran a cerrar los Reality Labs, lo cual dudo mucho que hagan porque todavía están invirtiendo bastante en realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, lo que sea, supongamos que lo hacen. ¿Qué va a pasar con los márgenes? ¿Crees que esto va a destruir los márgenes o que los va a expandir? En mi opinión, ahora mismo Reality Labs, y no solo lo creo yo, es un hecho. Reality Labs es una máquina de quemar dinero, mientras que el negocio principal de Meta es una máquina de hacer dinero. Y entonces, si la máquina de quemar dinero se ajusta y cambia y mejora un poco, quema menos dinero, bueno, vamos a ver que estas gráficas de márgenes aquí vuelven a subir. Sí, por supuesto, Meta sigue invirtiendo miles de millones y cientos de miles de millones de dólares, CAPEX para centros de datos, GPUs, lo que sea. Como mencionamos, eso también dejará de crecer tanto, pero verás lo rentable que es el negocio principal. Y con Meta no estás pagando una prima. El riesgo, en mi opinión, mientras tienen más de 3.000 millones de usuarios activos mensuales o tal vez usuarios activos diarios en toda la familia de aplicaciones. Bueno, aquí estamos. A 19.8 veces el PER adelantado, el precio a ventas, cerca de 6 veces el PER histórico, cerca de 25 veces. Claro, el precio a flujo de caja libre aumentó, pero esto es Meta. Ya ha pasado antes. Hemos visto lo rentable que es el negocio, generando 200.000 millones de dólares en ingresos, creciendo alrededor de un 25% año tras año. Bueno, si estoy buscando crecimiento mientras también limito mi riesgo, sí, también estaría mirando a Meta. De hecho, he estado viendo a Meta, he estado comprando Meta. Al ver lo que Meta podría hacer, bueno, tenemos que regresar a Google. Como sabes, hablamos una cantidad increíble de veces sobre Google a principios de 2025. Alphabet Google subió 85% el último año. Es uno de los pocos nombres, como Apple, donde la caída no ha sido tan fuerte. Ahora es del 12.3%. Ha estado alrededor de $300 durante bastante tiempo, ¿verdad? Sí, en el último año. En los últimos 6 meses todavía ha subido un 19.3%. En 3 meses bajó 4.3%. Alphabet cotiza a un PER de 27.8 veces y a futuro a 25.1 veces. Aquí también el precio a flujo de caja libre, sobre todo a futuro, es muy caro.
Ya hablamos de Alphabet. Sabemos por qué están gastando una cantidad absurda de dinero. Están gastando una cantidad absurda de dinero porque hemos visto lo que ha pasado con el negocio de la nube. De hecho, podemos ir y ver el negocio de la nube. Vemos los ingresos de Google Cloud. Y luego vamos a ver las tasas de crecimiento, especialmente del último trimestre, porque eso fue absolutamente una locura. Esto creció 47.7% anual, una aceleración significativa, como ya mencionamos. Todos se enfocaban en ChatGPT y decían que la búsqueda de Google moría, pero curiosamente ignoraban Google Cloud. Y sí, ahora mismo, Google Cloud no solo está creciendo más rápido, sino que también se está volviendo cada vez más rentable. Cosas impresionantes que por supuesto puedes ver aquí mismo. Los márgenes del último trimestre fueron de poco más del 30%. Y eso, sí, siguió aumentando y aumentando. Además, otra cosa aquí, la búsqueda como porcentaje de los ingresos totales en los últimos años ha disminuido. No bajó mucho, pero sí llegamos al 58%. Ahora estamos cerca del 55.4%. Sí espero que esa tendencia a la baja continúe. Viendo también el sentimiento de los analistas aquí, es bastante optimista. El precio objetivo promedio de analistas es 363. Aquí el potencial de subida no es tan grande como el de Meta, pero aún es un 25 o 27% desde el nivel actual. También obtienes una de las mejores empresas del mundo. ¿Quién se va a quejar? La siguiente es Amazon, ¿no? Uno de esos nombres donde estoy bastante seguro de que si te preguntara por una acción que comprarías y olvidarías durante la próxima década o más, la mayoría de ustedes probablemente mencionaría Amazon, o al menos muchos de ustedes lo harían. Adivina qué, Amazon sigue cotizando cerca de $200 por acción durante el último año. Solo subió 6.2% y tiene una caída de cerca de 18.5%. Amazon tiene una relación precio-utilidad actual de 28.9 y futura de 26.1. No es la más barata ni la más cara. Esto es Amazon. Esta es una empresa que tiene un historial de invertir cada dólar que puede en el negocio una y otra vez. Ahora, a diferencia de las otras empresas de las que acabamos de hablar, Amazon no tenía un negocio de márgenes súper altos al entrar en este ciclo de inversiones. El margen de flujo de caja libre llegó al 8%, así que no me sorprendería si el flujo de caja libre para 2026 es cero o incluso negativo. Pero sí creo que en los próximos años vamos a ver que el margen de flujo de caja libre sea mayor que el pico del 8%. Lo que podemos ver es que el margen de utilidad bruta ha subido a más del 50% en este momento. El margen de utilidad neta también ha mejorado en los últimos años. El margen EBITDA también ha mejorado. Esta es una empresa en la que, sí, los segmentos de negocio de más rápido crecimiento, por supuesto, también tienen márgenes más altos. Así que sí, en el futuro espero ver un Amazon más rentable. ¿Cuánto tiempo tomará? No lo sé. Pero Amazon es una de esas empresas con las que sí puedes dormir muy tranquilo por la noche sabiendo que eres dueño de esta acción. Porque incluso si Dios no lo quiera, estamos entrando en una recesión, Amazon no va a ser un gran perdedor en una recesión. Porque Amazon sí tiene el lujo de ofrecerte envío gratis, envío el mismo día, envío al día siguiente, buenos precios. No todos los negocios pueden hacer lo mismo. Así que sí, en este caso, de nuevo, vamos a ver que las empresas más grandes y mejores se vuelven aún más grandes si entramos en algún tipo de recesión, porque pueden atravesar esos periodos y salir de ellos como empresas mucho más fuertes. Viendo lo que piensan los analistas sobre Amazon, bueno, lo que tenemos aquí es nuevamente un precio objetivo promedio de los analistas que es mucho más alto que donde estamos ahora, alrededor de un 40% más alto, $288 por acción. Por supuesto, como mencionamos recientemente, la historia con Amazon se centra ahora en el crecimiento acelerado de AWS y eso es justo lo que hemos visto. El trimestre pasado creció 23.6% anual, el anterior 20.2% y el previo 17.47%. Así que sí, durante los próximos 2 trimestres más o menos, especialmente los próximos 2 trimestres, las comparaciones año tras año también se van a volver un poco más fáciles. Así que sí espero que la aceleración continúe. Eso va a ser muy importante para que Amazon sí llegue a los $300 por acción. Pasando al único e inigualable aquí, Nvidia.
Nvidia ha sido muy frustrante para muchos, sobre todo para quienes compraron en agosto de 2025, ya que el precio no ha cambiado desde entonces. Si compraste hace un año, tu ganancia sería 48.1%. Si compraste hace 3 años, ganaste 577%. Así que está bien, de acuerdo. Pero durante el último año, sí, la mayor parte de ese tiempo, la acción se ha mantenido estable. Subió un poco, bajó, pero en agosto estaba al mismo precio que ahora, a pesar de que el negocio realmente creció y mostró algo de aceleración también. Empresa de 4.2 billones de dólares con PER histórico de 35.9 y futuro de 24.2, aunque creo que ahora es un poco menor. En realidad está en 21.7 veces. El precio a ventas es más alto que el resto, situándose en 11.7 veces y el precio a flujo de caja libre 44 veces. En estas métricas no es la más barata, pero en PER futuro sí lo es. Pero, de nuevo, hemos visto el crecimiento increíble de Nvidia. El último trimestre, ¿cuánto fue? Subió como 70%. Mira, esto es una locura. Así es Nvidia. El mercado no cree que el crecimiento continúe. No digo que esta empresa vaya a seguir creciendo 70% en ingresos, pero tampoco es necesario. Ese es el punto. No tiene que crecer un 70% cada trimestre. No, las tasas de crecimiento definitivamente van a bajar, igual que antes, ¿verdad? El mercado no esperaba que la empresa duplicara ingresos cada trimestre. Las tasas de crecimiento ya disminuyeron. Después vemos 2 trimestres seguidos con un crecimiento de ingresos acelerado. No digo que veremos un crecimiento de más del 70% pronto, pero incluso si creciera un 50%, 45% en el 26, 27, tal vez incluso en el 28, tal vez en el 28 sea de más del 30%. Eso sigue siendo un gran crecimiento, sobre todo porque la cantidad en dólares aumenta, los márgenes igual. No creo que Nvidia en los próximos años vaya a mantener márgenes del 75% o del 65% cuando ves el margen operativo. Si se mantiene cerca del 60% o en el rango alto de los 50%, está bien. ¿Cuál es el problema? No entiendo el miedo cuando vemos a Nvidia en este momento. Si confías en la historia de la inteligencia artificial, como la mayoría de los inversionistas, Nvidia será una gran ganadora. Podemos decir lo mismo de AMD, pero ahora hablamos de Nvidia. Con Nvidia no sé qué necesita escuchar el mercado de la compañía para que esta acción vuelva a estar por encima de los $200 por acción. Porque si estos números que Nvidia sigue presentando cada trimestre no convencen al mercado, entonces, ¿qué tiene que pasar? Es curioso, ya que el precio objetivo promedio de los analistas es de $277, mucho más alto que el actual. La mayoría de los analistas aquí, si no es que todos, son bastante optimistas sobre la empresa. Aquí 31 son optimistas, 1 neutral y 0 pesimistas sobre la acción. Claramente el sentimiento del mercado hacia este tipo de acciones ahora es, ¿sabes qué? Sí, somos optimistas, pero preferimos no comprarlos ahora. Y si vemos aquí el desempeño en lo que va del año, sí, definitivamente hay nombres en verde. Dell, Micron, Intel, KLA, ¿verdad? Fabricantes de equipos, empresas de defensa, todo eso, definitivamente en verde. Pero cuando ves a Broadcom, Nvidia, Apple y Microsoft, Apple destaca como un nombre muy defensivo. ¿Es tan barata como las demás? Probablemente no. Pero sí, yo diría que es un tipo de valor refugio que podría experimentar cierta aceleración en el crecimiento. La nueva MacBook Neo se ve bastante bien, muy asequible. Mientras más personas tengan productos Apple, más oportunidades tendrá Apple de vender sus servicios en el futuro. Pero está bastante claro lo que el mercado nos ha estado diciendo durante los últimos meses. Cuando ves la energía, por supuesto, eso ha superado al sector manufacturero, que también ha tenido mejor desempeño en lo que va del año. Pero esto quizá, de nuevo, es una oportunidad. A menos que me digas que todas estas empresas ya llegaron a su máximo y no volverán a sus precios anteriores. Ni siquiera estoy diciendo que tengan precios máximos históricos, ¿verdad? No estoy diciendo que deberían cotizar a 40 veces sus ganancias o a 35 veces sus ganancias para nada. Creo que la mayoría de estos nombres, sobre todo los buenos, eventualmente repuntarán un poco.
No mencioné SoFi ni nada de eso porque ya lo tratamos en otros videos. Este es el sector financiero y lo entiendo. Sin recortes de tasas, posible menor gasto del consumidor y aumento de inflación, los nombres financieros también resultaron afectados. Hablamos del mercado de crédito privado. Ya lo discutimos. Estoy de acuerdo y lo entiendo. Hay temores e incertidumbre en el mercado. Y sí parece que, efectivamente, el mercado, que básicamente son los algoritmos y los inversionistas, están diciendo, bueno, por ahora preferimos ir a la segura. A algunos inversionistas les gusta la idea de que, bueno, el mercado está evitando el riesgo. Esto me permite, como inversionista a largo plazo, analizar estas empresas, decidir con calma y acumular más acciones. Algunos dicen que el mercado evita riesgos y no le gustan estas empresas, así que prefieren esperar a que sea más optimista con ellas. Mientras tanto, me quedaré en efectivo y quizá aumente mi posición en efectivo. Eso está bien, ese es el punto. Algunos creen que digo que siempre hay que comprar, pero cada inversionista tiene una situación distinta. Soy joven, así que ahora puedo permitirme esto porque tengo tiempo. Otros en sus 50s o 60s ya están jubilados o quieren jubilarse pronto. Entonces, ¿cuál es el punto de tomar este tipo de riesgos? No tiene sentido. Así que cada inversionista hace lo que es mejor para él o para ella. Eso es lo importante. De hecho, eso es lo más importante. Si te sientes cómodo, está bien. Si no, no te sientas obligado a invertir o comprar, ya que ahí ocurren los errores por hacer algo que no debías. Y luego intentas recuperar tu dinero lo más rápido posible. ¿Y adivina qué? Es como en un casino. Perdiste dinero. Dices, tal vez si duplico la apuesta, lo recupero aún más rápido. Y luego pierdes eso también. Y sí, es un efecto bola de nieve muy malo. Haz lo que sea mejor para ti. Yo sí creo que los grandes nombres de la tecnología, las empresas grandes, estables y rentables en este momento, tal vez sean una mejor opción que buscar empresas más pequeñas, tal vez no rentables, que tienen muchas incógnitas a su alrededor. Hablé de mi portafolio el jueves y lo haré de nuevo el domingo, cuando acumulo más acciones. Así es como veo el mercado ahora. Cuéntame qué piensas en la sección de comentarios aquí abajo. Ya sabes qué hacer. Que tengas un excelente fin de semana.